Buenas noches. Hará un par de años atrás, nuestro buen amigo, el psicólogo don Juan del Amor Moya, que ustedes conocen perfectamente bien, un día me dijo: Milton, no pierdas la oportunidad de invitar a un meteorólogo que aquí en España es realmente un fenómeno, Juan David Pérez Correas. Por suerte le hice caso. Como todas las cosas que él me dice realmente son inteligentes, lo invité a Juan David, hará 2 años, ha venido varias veces a nuestro programa y nos ha dejado realmente enseñanzas muy importantes acerca de este tema que es la meteorología. Hoy queremos hablar con él de algo que la gente ya está empezando a asustarse: el cambio climático. Miles de flagelos a través de la historia del ser humano han llegado, y así como han llegado, se han ido. Pero de este vamos a saber si llegó, si va a llegar y si va a llegar para quedarse. Buenas noches. Muy buenas noches, Milton. Un placer estar aquí. Quisiera entonces, en primer lugar, que le dijeras a la gente, a todos aquellos que han oído hablar del cambio climático, pero no tienen ni siquiera idea de qué es. Pues sí, hace falta saber evidentemente qué es el cambio climático en sí, porque es una palabra que últimamente, 2 palabras, cambio climático, que oímos mucho, está en el candelero, está en la actualidad, nos está afectando ya realmente a la vida de todos y de todas, pero no sabemos, o incluso en algunas ocasiones sí, no se sabe exactamente qué es. Cambio climático básicamente es los cambios que se están produciendo en el clima, digamos de forma directa o indirectamente por culpa del ser humano. Hay que tener en cuenta una cosa, Milton, y es que lo hemos comentado en muchas ocasiones: el clima como tal, el clima bajo el cual tenemos todos y todas a lo largo y ancho de los continentes y de los diferentes países, cambia de forma constante. A lo largo de la historia, mucho antes incluso de que el hombre estuviera en la Tierra, a lo largo de la historia el clima siempre ha ido cambiando, esté o no esté el hombre. Por tanto, hay que tener en cuenta que lo que ahora conocemos como cambio climático en sí son esos cambios que estamos notando de forma mucho más reciente, mucho más palpable, y que, bueno, pues ahora después iremos poco a poco comentando, pueden o no pueden tener relación, o a lo mejor no al 100%, con las contaminantes y las emisiones que está emitiendo la humanidad. Por tanto, el cambio climático como tal es eso, esos cambios que se están produciendo en el clima y que los estamos notando sobre todo de forma mucho más acelerada de lo normal. David, existen pruebas fehacientes de las cosas terribles que le hace el ser humano a la tierra. Por ejemplo, lo sabés muy bien, la deforestación, aquello de que nos estamos comiendo el Amazonas, y eso realmente es terrible. Entonces, sí, es una evidencia y está probado que el hombre está matando a la tierra. Entonces, existen pruebas fehacientes de que el hombre mete su mano para esto del cambio climático. Sí, a ver, queda por demostrar todavía si todo el cambio climático, todos los cambios que se están produciendo en el clima durante los últimos años, durante las últimas décadas, tienen que ver al 100% con lo que está, digamos, contaminando, o tiene que ver al 100% con la mano del hombre, para entendernos, de la humanidad. Porque ya hemos comentado, también es verdad que de forma natural el clima va cambiando con el paso de los años, de décadas o incluso de siglos, pero sí que es verdad que lo que se está notando ya, hay evidencias, ¿no?, del cambio climático, los estamos viendo semanas sí y semanas también, bueno, los daños que se están produciendo, ya sea por inundaciones,
por olas de calor, olas de frío, huracanes que incluso están llegando a zonas que habitualmente no nos suelen hacer, y sobre todo pues en datos un poquito más científicos en cómo van evolucionando las temperaturas en diferentes puntos del planeta. Se están viendo aumentos de temperatura pues en prácticamente todos los puntos del planeta. Solo hay muy poquitas zonas que se salvan un poco entre comillas, y es algo que también hay que estudiar, como es el caso de la Antártida, donde hay algunas zonas donde incluso la temperatura está descendiendo respecto a los valores medios que se tienen en cuenta. Ya saben que para digamos, calificar un clima, para saber si un clima llueve más, llueve menos, es decir, el tipo de clima, necesitamos al menos mínimo 30 años de observaciones meteorológicas continuadas, 30 años continuos. Si son 60, mejor. Si tenemos 100 años de datos, mucho mejor incluso. Pero sí que estamos viendo que en las últimas décadas, comparando los datos que tenemos ahora mismo con los de décadas anteriores, vemos cómo se están produciendo unos cambios que de forma natural también podrían producirse en el clima, pero lo están haciendo de forma muy acelerada. Eso es lo que más está llamando la atención y donde más estamos viendo esa evidencia de los cambios que estamos viendo. Estamos viendo cómo se está reduciendo, Milton, la banquisa, es decir, el hielo que tenemos, por ejemplo, en el Ártico. También se está reduciendo en la Antártida, aunque a un ritmo mucho inferior. Incluso hay zonas de la Antártida donde puntualmente está creciendo. Ya digo, hay que irlo poco a poco estudiando. En los glaciales de las montañas también estamos viendo cómo se están reduciendo. Incluso algunos han llegado a desaparecer de forma completa. Son evidencias muy claras de que algo está ocurriendo y que, bueno, hay que seguir estudiando, evidentemente, pero nos muestra que el ser humano algo de culpa tiene en todos estos cambios que estamos viendo últimamente, y que, ya digo, sobre todo no es que llamen la atención porque no se hayan producido anteriormente, sino que llama la atención sobre todo porque se están produciendo en muy poquitos años, en un corto espacio de tiempo. Ahora, David, existe, creo yo, en mi ignorancia, que sí, que debe existir ya, porque esto realmente es un peligro más que la gente, las personas de la Tierra están padeciendo. Pero existe algún organismo mundial que ya esté mirando hacia ese lado acerca de lo que los científicos hacen. Sí, desde las finales de la década de los 70 y principios de los 80, no es algo, digamos, muy moderno, ya se llevan unas cuantas décadas muy pendientes de eso, se creó a través de las Naciones Unidas lo que se conoce como el IPCC, es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es un conjunto de expertos que se reúnen con cierta periodicidad para analizar cuáles son los datos que se están recogiendo en torno al clima, temperatura, precipitaciones, pero el clima a nivel mundial, y luego se están haciendo cumbres con una cierta periodicidad también, y se analizan y se ponen en común todos esos datos y se ve por dónde pueden moverse, cuáles son los escenarios de futuro que tenemos por delante, y también cuáles son las medidas que tenemos que acometer para ir reduciendo sobre todo las emisiones de dióxido de carbono, que hablaremos de ellas a continuación, y también para mitigar en parte todos esos daños que se están produciendo debido al cambio climático. Pero sí, hay un grupo de expertos, el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que, bueno, se encarga de todos esos estudios y de difundir un poco qué es lo que está ocurriendo, de tomarle el pulso a la Tierra y ver lo que está ocurriendo, y sobre todo ver a qué nos podemos enfrentar y qué escenarios tenemos por delante de futuro, un futuro que de momento se presenta bastante incierto. Estamos conversando de lo negativo del cambio climático, pero para por lo menos tranquilizar en algo a la gente que nos está viendo, yo te pregunto si en algunas zonas del planeta el cambio climático llega a beneficiarla. Bueno, buscar algo positivo dentro de todo lo negativo que tiene el cambio climático es complicado, pero sí que por diferentes estudios se está observando cómo hay algunos países que, entre comillas, están
beneficiándose un poco del cambio climático y sobre todo, más que eso, de la subida de las temperaturas. Muy poco, pero algo hay. Por ejemplo, Canadá o Noruega son de los pocos países que se están beneficiando un poco del cambio climático, pero ya digo entre comillas, no quiere decir que vayamos a seguir con todo esto porque se beneficien 4, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, al retirarse sobre todo los hielos de esas zonas, a subir las temperaturas, sí que están ellos viéndose beneficiados un poquito al tener inviernos un poquito menos rigurosos. Ya sabemos que sobre todo en la península escandinava, al norte de Europa, pues los inviernos son bastante rigurosos, con nevadas, con fríos intensos, con hielos. Lo mismo ocurre también en Norteamérica, en el caso de Canadá, no tanto en Estados Unidos, que ahora después veremos como Estados Unidos todo lo contrario, están llegando mucho más los huracanes, pero sobre todo en Canadá y también en Noruega, pues están viendo sobre todo cómo la subida de temperaturas les está beneficiando un poco en el tema de los inviernos, están siendo menos rigurosos, menos intensos, y eso hace que tengan que invertir menos en combatir esos fríos. Pero ya digo, es algo por buscar, como aquel que dice, una aguja en un pajar. Son de todo lo negativo que nos trae el cambio climático, pues sí hay aspectos un poquito positivos en eso que estamos comentando, pero vamos, que es algo que predomina sobre todo esos aspectos negativos, porque el cambio climático es muy dañino a nivel mundial. David, no me voy a alegrar si me decís que las primeras, como es lógico, las primeras especies afectadas en el mundo es el hombre, porque todas las especies, toda la vida que hay en la Tierra debe ser respetada, desde la primera a la última. Pero quisiera que le dijeras a la gente cuáles son entonces las primeras especies afectadas por el cambio climático en la Tierra. Bueno, en general, casi, como bien has indicado, Milton, todos nos vemos afectados. Nosotros como especie humana y todas las especies, tanto hablando de fauna como de flora, se ven afectadas por el cambio climático. Pero hay que buscar quizás esa fauna y esa flora en las zonas donde más se está notando ya el cambio climático, y de todas las áreas de nuestro planeta, aunque ya digo afecta de forma general, pero si nos vamos sobre todo a los polos, tanto al Ártico, en el polo norte, como el Antártico, en el polo sur, esas son las especies que más están sufriendo, y sobre todo en el Ártico, incluso me atrevería a decir más todavía que al sur, al norte, son las especies que más están sufriendo esos cambios del clima, y especialmente sobre todo por la retirada de los hielos. Ya hemos comentado al principio que año tras año se va reduciendo la superficie helada en el Ártico, y sobre todo, pues, por ejemplo, los osos polares, todas las especies, las variedades de pingüinos que estamos teniendo, y eso en cuanto a fauna, pero en cuanto a flora, diferentes líquenes, diferentes, digamos, organismos vegetales están sufriendo mucho en esa zona, porque es la zona que de momento más se está viendo afectada por el incremento de la temperatura. Las zonas del planeta donde más están subiendo los termómetros, aunque sigue haciendo mucho frío para nosotros, porque ya sabemos que tanto el calor como el frío es relativo, y aunque en esa zona sigue haciendo mucho frío, seguimos viendo cómo se congela durante la época del invierno. Ahora ya está comenzando de nuevo a congelarse el polo norte conforme vamos avanzando en el otoño, en nuestro otoño, y también en el invierno, pero como se van reduciendo allí tanto los hielos y están subiendo tanto las temperaturas, pues esas especies, sobre todo árticas, es las que más están sufriendo todo esto del cambio climático. Primero porque se están quedando sin hábitat, lugar donde puedan vivir, y segundo también porque se están quedando sin comida. Se está reduciendo mucho las especies a las cuales ellos se depredan, y por tanto, claro, se están viendo muy afectadas. En general todo el planeta, pero yo me atrevería a decir que sobre todo la fauna ártica, fauna y flora, es la que más está sufriendo de momento, a día de hoy, estos envites del cambio climático. Hasta Nostradamus se equivocó con muchísimas de sus aseveraciones. Los mayas con el fin del mundo. Así es. Tanta y tanta cosa que ha pasado, y que charlatanes o no dieron predicciones para el futuro de la humanidad y se equivocaron de medio a medio.
En esto del cambio climático, ¿pudiera ser que nos estuviéramos equivocando? Bueno, como en todos los aspectos de la vida siempre hay gente, personas que en muchas ocasiones comienzan a hacer aseveraciones, predicciones un poco apocalípticas que, bueno, estamos viendo, como bien has comentado ahora mismo, Milton, no se cumplen o dan plazos de tiempo muy cortos, a lo mejor dicen en 20 o 30 años vamos a desaparecer de la faz de la Tierra. Bueno, no quiere decir que no vaya a ocurrir, pero es muy poco probable, ¿no? Todavía nos quedarán unos cuantos años más por estar aquí. Pero sí que es verdad que hay algo que a través de las pruebas que nos están llegando, como hemos comentado al principio, viendo cómo se van comportando las series de temperatura, las series de precipitación, los diferentes fenómenos meteorológicos que se están dando en zonas donde habitualmente no se presentan, eso ya nos indica que quizás no nos estamos equivocando a la hora de interpretar que algo está pasando, que el cambio climático ya se está manifestando, pero sí que es verdad que, bueno, podemos equivocarnos quizás en los plazos, porque vamos andando hacia un futuro el cual no conocemos al 100%. De hecho, en otras entrevistas que hemos estado aquí hablando, la interacción entre el océano y la atmósfera es algo que todavía no conocemos al 100%, nos faltan muchos datos todavía y, como digo, vamos caminando hacia un futuro en el que de momento podemos decir que es más o menos incierto. Tenemos algunas evidencias de por dónde podemos movernos en cuanto a los incrementos de temperatura y tal, pero sí que vamos hacia una zona un poquito desconocida y vamos a ver cómo se presenta en los próximos años. Por tanto, no nos equivocamos asegurando que sí, el cambio climático va avanzando y ya se está manifestando, pero quizás sí que ciertas aseveraciones podemos estar ahí equivocándonos, y sobre todo aquellos y aquellas que no se basan en datos científicos, que dicen que tienen una bola de cristal y que ahí consultan todo lo que puede ocurrir. No, hay que estar muy pendientes sobre todo de lo que se va ofreciendo a través del IPCC, que hemos comentado anteriormente, de ese panel de expertos que nos informan de cómo va evolucionando el cambio climático y esos cambios atmosféricos. Pero sí, podemos aseverar que estamos ante un cambio climático, pero podemos equivocarnos todavía en hacia dónde podemos ir, ya saben, sobre todo en los diferentes escenarios, pero el futuro se presenta incierto y hay que hacerle caso sobre todo a científicos. Hay que dejar de lado todos estos charlatanes, como bien has comentado, Milton, que lo único que hacen es meter miedo y sobre todo pues crear confusión. Juan David, llegamos a la parte de la entrevista en la que le debemos decir a la gente qué es el efecto invernadero y sus gases, cómo, digamos, influyen en esto del cambio climático y cuáles son los gases del efecto invernadero. Hay que tener en cuenta, y esto también lo hemos hablado en muchas ocasiones, que el efecto invernadero es un efecto que nos permite estar habitando la Tierra. Si no lo tuviéramos, aquí sería completamente imposible estar, como igual que no podemos habitar de momento, ya se está intentando de momento, Marte, por ejemplo, o Venus, o otros de los planetas de nuestro sistema solar. Y es que el efecto invernadero es, ya digo, lo que nos permite estar aquí, porque es el que hace que la temperatura media de toda la Tierra esté en torno a los 15 grados. Si no estuviera ese efecto, que ahora después vamos a explicar qué es y cómo se produce, pues quizás tuviéramos temperaturas en torno a los 100 grados durante el día y la temperatura podría bajar perfectamente a los menos 100, a los 100 grados bajo cero durante las horas nocturnas, durante la noche. Eso haría totalmente inviable la vida aquí en la Tierra. Pues bien, ese efecto invernadero es el que hace que la temperatura media esté en torno a los 15 grados y nosotros podamos estar pues habitando nuestro planeta. ¿Qué es el efecto invernadero? Pues el efecto invernadero, como propiamente dice la palabra, es como la sensación que nosotros tenemos cuando nos introducimos en un invernadero, y lo que hace es que un invernadero, ya saben, está recubierto de plástico y hace que las condiciones en el interior sean diferentes a las que tenemos en el exterior. Esos plásticos precisamente son los que hacen que pueda dejar pasar la radiación solar, pero no dejarla escapar, es decir, que se calienta el interior
Vamos a imaginar que toda la Tierra es el efecto invernadero, es el invernadero y nosotros vivimos dentro de ese invernadero. Pues bien, ese plástico, digamos, para nosotros es la atmósfera. Todos esos gases que se ocupan de que nosotros tengamos, por un lado, oxígeno, el ozono, que está en capas altas, y el ozono precisamente es el que nos deja pasar la radiación solar, que nos calienta y nos mantiene a una cierta temperatura, pero no digamos, la radiación ultravioleta, que es la más nociva y que tampoco, si no tuviéramos esa capa de ozono, pues podríamos habitar aquí en nuestro planeta. Entonces, ¿qué está pasando con el tema del efecto invernadero? Que ese efecto invernadero, que ya digo es necesario para la vida en la Tierra, está incrementándose, está potenciándose un poquito más. ¿Por qué? Porque está incrementándose el dióxido de carbono a través de la quema de combustibles fósiles y a través de todos los contaminantes que estamos emitiendo, y ese efecto invernadero, al incrementarse, digamos que es como si estuviéramos echándole más capas al invernadero ficticio que estamos comentando, y esto hace que cada vez la Tierra se vaya calentando, no consiga regularse. Consigue entrar la radiación solar, pero cada vez sale menos, va rebotando en esa capa de gases, y lo que hace es que la temperatura poco a poco vaya elevándose. Que se ha elevado poco para que lo que nosotros pensamos, 0,8, 0,9, ya se está comentando en algún grado, incluso más de 1 grado en algunos puntos del planeta, pero esa subida es la que está provocando todo el cambio climático. ¿Cuáles son los gases que están haciendo que el efecto invernadero se potencie y con él también el cambio climático? Pues sobre todo es el dióxido de carbono, que representa en torno al 52-53% de todo el conjunto de gases de efecto invernadero o que están provocando el cambio climático. Ese dióxido de carbono, como digo, se produce por la quema de todos esos combustibles fósiles, el petróleo, el gas, en fin, todos esos combustibles fósiles. También los producen de forma natural, lo que es la naturaleza, por la evapotranspiración de las plantas, o por ejemplo los volcanes, que ahora están muy candentes con este volcán que tenemos en La Palma. Todo esto también se genera dióxido de carbono, pero nosotros estamos incrementando aún más esas emisiones, y es lo que está provocando también el efecto invernadero, potenciándolo, y también, por supuesto, el cambio climático. Luego tenemos otros gases ya en menor rango, como es, por ejemplo, el metano, en torno a un 16-17% aproximadamente. De ahí toda la polémica, ¿no?, que se está generando con el tema de la ganadería, de nosotros, del consumo de carne y tal, pero sobre todo es dióxido de carbono y también metano lo que más provoca ese efecto invernadero y también ese cambio climático. Luego también tenemos el vapor de agua, pero yo personalmente no lo metería como un gas y como algo nocivo, porque al fin y al cabo el vapor de agua es algo que también contribuye al efecto invernadero, pero es necesario. El vapor de agua, al fin y al cabo, en mayor o menor medida, se ha mantenido constante durante todos los años en nuestro planeta, pero sobre todo dióxido de carbono y metano son los gases, entre otros, que más están incrementando ese efecto invernadero y potenciando el cambio climático. Que quede bien claro para muchísima gente que piensa y sigue pensando que esos gases del efecto invernadero provenían de ataques de los ovnis, objetos voladores no identificados, por los extraterrestres que nos están atacando y nos están tirando esos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ya que destruís el mito, ¿de dónde proceden? Bueno, básicamente lo que estamos comentando, el dióxido de carbono, que es lo que más está aumentando en nuestro planeta, proviene de la quema de combustibles fósiles, de la gasolina, del petróleo, del gas natural, todo lo que estamos quemando para generar energía y para, digamos, la vida que estamos llevando, ¿no?, esta vida quizás un poco insostenible, pues procede de ahí. Sin meternos en muchos aspectos técnicos, de ahí es donde sale todo ese dióxido de carbono y también todo el metano que estamos emitiendo a la atmósfera, y el cual pues está provocando que ese efecto invernadero se potencie, y con ese incremento de la temperatura, al potenciar el efecto invernadero, se esté dando todo lo que es el cambio climático en sí. Pero no procede ni del exterior de nuestro planeta, ni nos lo traen los extraterrestres, ni nada. Somos nosotros mismos los que estamos acelerando ese incremento del dióxido de carbono. De hecho, hay 2 puntos en nuestro planeta, uno incluso lo tenemos aquí en nuestro país, en España, que se encargan de medir todo ese incremento del dióxido de carbono. Uno de ellos está en las islas Hawái, en pleno océano Pacífico.
son puntos en los que, digamos, están en atmósfera libre y muy lejanos de puntos de emisión de dióxido de carbono, y a través de los cuales se puede medir cómo va subiendo, cómo va incrementándose esa cantidad de dióxido de carbono. Como digo, uno está en Mauna Loa, en las Islas Hawái, y otro lo tenemos, como digo, en nuestro país, concretamente en las Islas Canarias, en el Teide. Allí hay un observatorio, el observatorio meteorológico, lo lleva la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, donde allí se van midiendo sobre todo cuál es el incremento del dióxido de carbono. Y si cogiéramos dos gráficas desde ese punto de las Islas Hawái y también ese punto de las Islas Canarias, vemos cómo ese incremento del dióxido de carbono en una gráfica es exactamente igual. Es decir, en dos puntos tan distantes del planeta y a una altitud en torno a los 2.500, 3.000 metros de altitud, como digo, se va incrementando la cantidad de dióxido de carbono igual. Si vemos las gráficas van, vamos, muy homogéneas, muy parejas, y eso significa que fuera de esos puntos de emisión en general, pues vemos como en la atmósfera el dióxido de carbono se va incrementando y con él también la temperatura, porque si además a esas gráficas de aumento de dióxido de carbono le aplicamos un aumento de la temperatura a nivel global, va clavada, igual que incrementa el dióxido de carbono, igual se está incrementando esa temperatura, y eso significa que el dióxido de carbono es uno de los gases que más nos están provocando todos los problemas que se están generando a través del cambio climático. Pero ya digo, lo generamos nosotros, lo emitimos nosotros a la atmósfera, no nos llega desde fuera ni por extraterrestres. Ahora bien, si estás jugando al fútbol, eres delantero centro y te viene a marcar Eric García, hoy en la selección, estuvo en el Manchester City, si te viene a marcar, yo diría que tu reticencia, tu miedo a que te marque Eric, no es tanto, porque es un jugador limpio, por sobre todas las cosas. Pero si ahora estás en Francia y vas a jugar contra el Paris Saint-Germain, que se llevó al bueno de Sergio Ramos, de repente lo primero que pensás es que podés tener una rotura de tibia y peroné fácilmente. Sí. Te digo esto, porque estos gases de efecto invernadero, todos producen las mismas consecuencias. Sí, en general el conjunto, sobre todo de aumentos en esos gases de efecto invernadero, son los que están provocando todo esto del cambio climático, pero sobre todo lo que, por encima de todos, lo que más está monitorizándose y siguiendo especialmente es el dióxido de carbono. Es lo que más está provocando ese aumento de temperatura, y aunque sí que es verdad que los otros también son importantes, como digo, como el metano, y hay otros cuantos que ahora mismo tienen nombres así muy raros y tampoco nos vamos a meter en muchos aspectos técnicos, pero sobre todo dióxido de carbono y metano, pero el dióxido de carbono es el que más está provocando ese incremento del efecto invernadero y por tanto también del cambio climático, y es lo que más se está monitorizando, pero hay otros que también pues, están provocando todos estos cambios que estamos viendo, pero dióxido de carbono, Milton, sobre todo es lo que más está provocando todos estos desastres. Ahora, como última pregunta de esta primera parte de la entrevista, yo te pregunto, ¿qué es lo que produce el calentamiento y por ende, entonces, el cambio climático? Sí, básicamente es el incremento de esos gases y el incremento también del efecto invernadero. El problema que tenemos es que todo esto, la radiación solar sigue siendo más o menos la misma, con diferentes fluctuaciones. Tenemos los que se conocen como los ciclos solares, pero bueno, en general la radiación en mayor o menor medida más o menos se mantiene constante, pero claro, nosotros al incrementar ese efecto invernadero, lo que hacemos es incrementar la temperatura dentro de ese invernadero ficticio que somos nosotros, que es la Tierra, y entonces ese incremento de temperatura es el que está provocando todos los desajustes dentro del sistema climático. El sistema climático lo que intenta de toda la vida, de siempre, es buscar un equilibrio que nunca encuentra porque la radiación solar no es igual en el Ecuador, que sabemos que tenemos el Sol justamente encima, que en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Ahora mismo, por ejemplo, en el polo norte, en el Ártico, está reduciéndose la radiación, vamos camino poco a poco hacia el invierno, y por tanto esos desajustes, esas diferencias de temperatura que se dan
entre las zonas muy frías, como son los polos, y entre las zonas muy cálidas, como es el Ecuador, pues intentan regularse. El clima lo que hace es intentar regular esa diferencia de temperatura. ¿Qué pasa? Que como ahora se está incrementando más la temperatura, sobre todo en los polos, que como hemos comentado anteriormente es una de las zonas donde más se está notando el cambio climático y todos sus efectos, como digo, se está incrementando allí más la temperatura, esa diferencia entre un punto y otro lo que hace es reducirse y eso provoca desajustes en el sistema climático y por tanto todo lo que estamos notando. Hay olas de frío más potentes y que descienden hacia latitudes mucho más meridionales, más hacia el sur, que no suele pasar. Hay olas de calor que se están desplazando, como hemos visto este verano pasado, esa gran ola de calor que se produjo en Canadá, en la parte oeste de Canadá, que registró temperaturas, pues si no recuerdo mal, creo que fue hasta 46 o 47 grados, o creo que 48 en latitudes, por ejemplo, de Londres, mucho más al norte incluso que la nuestra. Pues bien, todos esos desajustes están provocando pues olas de calor más potentes y más desplazadas hacia el norte, olas de frío más potentes y más desplazadas hacia el sur, y luego también pues estamos viendo cómo los huracanes, tifones, ciclones, que ya saben que es el mismo fenómeno meteorológico pero en diferentes puntos del planeta, se están moviendo por latitudes que no se veían hasta hace unos cuantos años. De hecho, ahora mismo, hace unos cuantos días, en la última semana, un ciclón tropical se ha movido por la zona norte de la península arábiga y se está metiendo, y estaba metiéndose incluso hacia puntos del desierto. Estaban puntos donde apenas llueve durante el año, han recibido en tan solo 24 horas cantidades de lluvia de 200-300 litros por metro cuadrado. Eso significa que estamos asistiendo a unos desajustes climáticos muy importantes y se producen por eso, por el incremento de la temperatura de 0,8, 0,9, 1 grado, que parece poco, pero eso para el sistema climático es algo bastante bruto y de momento no parece que quiera pararse porque sigue subiendo esa gráfica de temperatura. Muy bien, terminamos entonces la primera parte de nuestra entrevista de hoy, apenas un par de minutos y volvemos a estar con ustedes.